¿Son todos profesores de secundario y terciario? Secundario y terciario, y bueno, es un tema que realmente me interesaba. Además, lo que me ha movilizado cuando me hacen este tipo de invitaciones es ver cómo piensa gente que, por ejemplo, en este caso, da clases. O sea, es algo que me llama la atención. Hace poco me invitaron también a Oxford a hablar, no hablar, sino a escuchar gente que diagramaba planes de estudios y qué se estudiaba y números de alfabetización y demás, y me interesaba escuchar, por eso también fui acá. ¿Cómo anda, maestra? ¿Todo bien? Buenas tardes. Lo que no voy a intentar hacer es una especie de autorreferencialidad total donde yo les cuento que tuve un profesor muy importante cuando yo era chico, que me hizo tal o cual cosa. No quería ir por ese lado, seguramente al final habrá preguntas, así que si a alguien le interesa me podrá preguntar alguna cuestión personal, pero no quería ir por el lado de la autorreferencialidad, sino más bien que el eje sea, bueno, ¿qué es ser un profesor o qué es ser un maestro? Lo que voy a intentar hoy es, no sé si dar una definición, porque no es una definición concreta, pero para mí, ¿qué es un maestro ideal? Las personas que más me han influenciado en mi vida han sido los artistas, seguramente, y después los maestros. Los maestros que tuve, algunos en instituciones normales, algunos por fuera y demás. Los maestros realmente me han cambiado mucho la vida, y ya sacándolo de mí, me puse a pensar por qué. O sea, por qué los maestros han sido tan importantes para mí y qué significaba ser un maestro. De más está decir, todo lo que voy a decir hoy acá está dicho desde la humildad. Yo sé que todos ustedes son maestros, todos ustedes han estudiado para ser maestros, y bueno, dicen, una persona que solamente tiene el secundario me va a decir qué es ser un maestro. No, yo no le voy a decir qué es ser un maestro, sino lo que yo entiendo de la importancia de un maestro o de un profesor. En líneas generales, lo último. Voy a hablar un rato, después vamos a ver partes de una película. Las películas me han servido para entenderme a mí y entender el lugar que ocupo en la vida. Y voy a decir algunas cosas entre parte y parte de la película, y al final una especie de consideración general sobre eso y las preguntas. Pero bueno, en la mitad van a haber partes de una película. Cortitas igual. Creo que la más larga dura 7 minutos. 7 minutos igual, en los tiempos actuales no parece ser algo cortito, sino es algo más bien larguito. Pero va a estar bueno, Quizás alguien la vio de la película. Bueno, ¿qué es un maestro? Para mí, un maestro, está la diferenciación, ¿no?, de la palabra profesor o de la palabra educador. Yo me quedo con la palabra maestro. Para mí un maestro es alguien que cuida y nos cuenta y nos traslada el misterio, por decirlo de alguna manera rápida. Una persona que viene con una antorcha y nos pasa esa antorcha del misterio y nos lo amplía. Nos lo amplía, por supuesto, en formato conocimiento. No estoy diciendo que un maestro es un sacerdote, que igual sí, por supuesto, lo puede ser, pero dentro del sistema institucional de universidades y demás, me parece importante y me parece que el centro del ser un maestro es la comunicación de ese misterio. La comunicación de un misterio y ser el guía, o la guía, por supuesto, ¿no? Esto no estoy descubriendo nada. Ser él o la guía dentro de ese misterio. Como maestro, figura arquetípica, pienso en Virgilio. Virgilio acompaña a Dante en todo su viaje y es el maestro ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un maestro que él lo acompaña, pero llega un momento que incluso Virgilio no puede acompañarlo a un lugar más alto, ¿no? Pero incluso el maestro encuentra su límite en algún lugar del camino. Pero bueno, voy a hablar un poco sobre qué es el misterio. O sea, si un maestro es quien comunica el misterio, quien nos introduce en el misterio o nos pasa la antorcha de eso, Chesterton habla sobre la figura del loco, para explicar un poco esto.
loco, que muchas veces se dice es paciente psiquiátrico, no es porque loco, loco es peyorativo, uso loco o él lo usa loco por locus, que viene, que es estar fijo en un lugar. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar no físico, estar fijo en un lugar, una persona que está atrapada o está girando en un lugar concreto. Él dice que los locos no necesariamente, sino que generalmente tenemos asociados a los locos como personas poco lógicas, o que lo que le falta al loco es lógica. Chesterton dice, el loco tiene no un exceso de lógica, sino tiene la lógica girando en falso. Nadie se volvió loco por creer en la poesía, nadie se volvió loco por creer en cosas abstractas, sino que es más probable que una persona se enfrente a la locura ante, por ejemplo, el ajedrez, o sea, ante la lógica, el ensimismamiento con la lógica. Lo que él dice es, el loco tiene un punto como figura simbólica del círculo. Por ejemplo, utiliza el ejemplo de alguien que dice, yo soy el rey, y viene el rey y le dice, no, vos no sos el rey, porque estás loco. Y el loco dice, claro, exactamente eso es lo que diría alguien que no me quiere dejar su lugar de rey. O sea, el loco tiene lógica dentro de una circunferencia muy pequeña, pero el círculo, el símbolo del centro, el símbolo de la lógica, algo que es, lo tiene. Lo que pasa es que él lo tiene dentro de una circunferencia pequeña. Él utiliza la figura de la serpiente que se come la cola a sí misma. Es como, él tiene un punto, lo que pasa es que ese punto cada vez se hace más pequeño y termina encerrado en ese lugar que es el punto. Como decíamos, el loco sabe que está fijado en un espacio, en un punto, está encerrado en su propia lógica. Pero así destierra esta cuestión de que los locos o las personas que está mal, son porque no tienen lógica, al contrario, ¿no? Tienen un exceso de lógica, una lógica girando en falso. Y la figura que utiliza Chesterton para ampliar ese punto, o sea, el punto que teníamos, o sea, para ampliar la circunferencia de ese punto, es la figura de la cruz. La cruz, que es la intersección del eje horizontal con el eje vertical. En el medio entre el eje horizontal y el eje vertical está ese punto, ¿no? Está ese misterio del que estábamos hablando. El misterio en el centro y la cruz ampliándolo, haciendo que esa circunferencia de la que estábamos hablando, que era muy chiquita en el punto de vista del loco, se amplíe y deje una circunferencia mucho más amplia, ¿se entiende? Él hace referencia a la gente que está ensimismada en el punto, la figura de la serpiente mordiéndose la cola a ella misma, por ejemplo, los deterministas o los cientificistas. Él dice, estas personas que no niegan la voluntad, no hay voluntad, sino que simplemente hay hechos. Una cosa determina la otra, una cosa determina la otra, y eso lo termina emparentando con la figura del loco. Chesterton era cristiano, no necesariamente estoy diciendo que para ser un buen maestro hay que ser cristiano o hay que creer en Dios. Obviamente que no es así. Seguramente habrá acá un montón de personas laicas, un montón de personas agnósticas. Sí, seguramente entiendo que les parece la vida un tanto misteriosa. O sea, me imagino que no es que... quizás no, quizás hay alguien acá que... Por eso también, ¿no? Siempre desde la humildad. Quizás hay alguien acá que dice, no, el mundo lo vamos a poder explicar el día que tengamos la tecnología suficiente para entender cada una de las situaciones pequeñas del mundo. Bueno, esto iría... Chesterton diría que son el loco, ¿no? Pero hablen con Chesterton. Por eso, no necesariamente tienen que creer en Dios. Yo creo en Dios, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a hablar acá o lo que estoy hablando acá. De vuelta, la figura de la cruz. Entonces, un buen maestro es quien cuida y comunica el misterio, quien cuida y comunica el centro y le da una circunferencia muchísimo más amplia que solo la del punto. No piensen en la figura de la cruz enteramente como algo cristiano. El símbolo de la cruz es algo
que atraviesa las tradiciones en general. Lo tenemos muy asociado a Cristo, pero la cruz en general y el punto que une el eje vertical con el eje horizontal está presente en tradiciones orientales y demás. Pensemos en la circunferencia. Yo lo pensaba con el Martín Fierro. Vieron que cuando Martín Fierro se separa del hijo de Cruz y de sus dos hijos, son justamente 4, y ellos 4 van uno para cada punto cardinal. Imaginemos que entonces, que por ejemplo, el misterio del ser argentino, tema central en el Martín Fierro, la identidad nacional, seguramente esté en el centro de donde se separaron Cruz, el hijo de Cruz, los dos hijos de Fierro y Fierro. En algún momento me interesaba ver una película o leer una novela de unas personas que se aventuren a buscar, ¿no?, ese centro, a buscar, seguramente haya algo, haya un eje vertical, haya algo que lo cruce. Pero bueno, el misterio en ese sentido. Yo creo que el maestro es quien nos lleva por ahí. Otro ejemplo para hablar sobre el misterio, ahora sí, utilizando simbología cristiana, es la figura del casamiento. Cuando una pareja se casa en una catedral, las catedrales tienen el eje horizontal, si la vemos desde arriba por supuesto, el eje vertical, el eje horizontal, y las parejas se casan en el medio, en lo que es el ónfalos. Justamente ahí se da el misterio, ahí se da la hierogamia, que es la unión, la aparición, la manifestación de lo sagrado a través de la unión de estas dos personas. Ese centro, ese misterio, que es humanamente inexplicable, nunca vamos a llegar al centro de ese misterio, es lo que nos mueve, y es lo que para mí un maestro ideal nos introduce, nos hace cada vez más amplio, nos da en la figura de esa cruz cada vez una circunferencia más amplia de lo que puede ser. Dentro de una circunferencia amplia, lo que puede aparecer es inevitablemente la incoherencia, ¿no? Si nosotros tenemos un punto, pero ese punto es cada vez más grande, puede aparecer cosas que son aparentemente ilógicas o incoherentes más que ilógicas, y ahí se dan situaciones como por ejemplo en la Divina Comedia hay personajes que en su vida mundana fueron malos, entre comillas, al ojo, a nuestra percepción, sin embargo están habitando en el paraíso, y personas que son buenas dentro del mundo como los conocemos y sin embargo están en el infierno. ¿Por qué? Porque hay un orden inmanifiesto, hay un misterio que nunca vamos a llegar a encontrar, pero sin embargo intentamos llegar a él, ¿no?, inevitablemente. Por eso digo, es importante, por lo menos desde esta percepción, que crean que la vida es misteriosa, que crean que hay un misterio, qué hacemos acá, qué vinimos a hacer, quiénes somos. Es una pregunta que seguramente no tiene una respuesta concreta, pero nos movemos hacia ese lugar. ¿Hasta acá alguno tiene alguna pregunta o algo para decirme? Me parece lo peor que escuché en mi vida. Cualquier cosa, interrúmpanme y me van diciendo. Chesterton de vuelta dice sobre el cristianismo, pero lo podemos sacar del cristianismo y yo lo puedo poner sobre el buen maestro, no haciendo algo superador de Chesterton, sino llevándolo a lo que acá nos convocó, que es: al cristianismo le importa más la verdad que la coherencia. Dentro de la circunferencia que genera ese punto con esa cruz pueden aparecer dos cosas que son incoherentes, sin embargo son verdaderas al mismo tiempo. Creo que un maestro es quien nos puede trasladar esto, no de la forma en la que estoy haciendo yo, porque obviamente yo nunca voy a poder explicar algo que es inexplicable, que es el misterio, pero acercándonos, mi camino ha sido el del arte. Yo la forma en la que mejor me he entendido el lugar que ocupo en el mundo, han sido principalmente las películas y la literatura. Pero bueno, si alguno tiene algo que decirme, me lo dice, y si no, vamos siguiendo con las películas porque lo quiero ver en puesta en escena, o lo que yo quiero que vean. Me parece importante, esto sí es totalmente personal, obviamente ustedes como maestros van a utilizar la lógica.
van a utilizar la coherencia para explicar. Pero explicar por qué existe la lluvia, la condensación del agua que sube y cae, no sé bien por qué existe la lluvia, pero tiene una explicación concretamente científica, no exime a la lluvia de ser un evento misterioso en sí. Me gusta la imagen de, ¿vieron cuando un chico cree en Papá Noel, va al colegio y tiene el peor compañerito posible que le dice, ¿vos crees en esa mierda? ¿Cómo puede ser que creas esa? ¿O no te das cuenta que tus papás se están yendo a comprar? Vos sos un boludo. Bueno, un maestro que tiene esa actitud ante la vida, ante los misterios de la vida, me parece malo, me parece un mal maestro, me parece una equivocación. La idea de que, por supuesto, ustedes tienen un montón de respuestas que a los chicos a los que le dan clase o jóvenes a los que le dan clase no las tienen. Pero eso no necesariamente quiere decir que ustedes tengan ese centro inmóvil y sean iluminadores, ¿no? Personas que vienen acá a decirle, nene, yo te voy a explicar. No, ¿cómo vas a ser tan tonto de creer en la lluvia? La lluvia es porque se condensa el agua, sube y baja. No tiene nada de raro la lluvia, no hay ningún misterio en eso. Pienso de vuelta en la figura de Virgilio. Virgilio lo acompaña a Dante, pero no es que en su camino por el infierno Virgilio le va diciendo, ¿ves? No, lo que pasa es que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, este está acá porque tal cosa. No, hay un guía que incluso camina el mismo camino del misterio junto al discípulo o al alumno. Es un guía desde el corazón, ¿no? Un guía cariñoso, una persona que, si bien le explica un montón de situaciones, le amplía la circunferencia de ese misterio al discípulo o al alumno, entiende que, bueno, que eso puede ser más amplio, puede ser incluso más grande que el propio guía. De vuelta por eso, ¿no? Por eso Virgilio llega un momento que no puede acompañar más. Llega un momento que dice, bueno, yo al paraíso no te puedo acompañar. Le explica un montón, durante todo el camino nosotros vemos cómo le va enseñando o le va explicando la lógica que tiene cada una de las apariciones que van apareciendo. Algunas igual le van excediendo, como por ejemplo cuando tienen que cruzar una puerta tiene que aparecer un ángel para que crucen la puerta porque incluso Virgilio no la puede abrir, pero no importa, ¿no? Virgilio va teniendo, incluso va siempre adelante de Dante, le va explicando, le va diciendo, acá está Juan Carlos en su vida hizo esto, hizo lo otro, por eso Juan Carlos le pasa esto, y acá está Ricardo, pero siempre en el sentido este que les digo de que hay un orden y manifiesto que lo excede al propio Virgilio. Si les parece, vamos a ver un poco la película, que creo que, no sé si explica, pero pone en escena muchísimo mejor de lo que yo estoy diciendo esto mismo. Y bueno, vamos a ver de apartes, porque la película dura 3 horas y me iban a cagar a piñas. Vamos a ver una parte, paramos, hablamos un poquito sobre esa parte, una parte, hablamos un poquito sobre esa parte, y así, hasta que en un momento termina y se pueden ir a su casa. Se lo prometo. A ver, la parte número 1 de la película es Never Look Away. ¿Alguien la vio? Perfecto. La película se trata, habla sobre muchísimas cosas, o sea, no es que la película trata como cómo ser un buen maestro o qué es un buen maestro. Es una gran película, la pueden ver. El personaje de Kurtz, que es este chico que acabamos de ver, quiere ser un artista, ¿no? Quiere ser un artista. Él tiene en su tía un personaje que a su vez es un poco su madre, pero bueno, vamos a centrarnos solamente en que él quiere ser un artista. Cómo tiene que atravesar ese camino para convertirse en un artista, inevitablemente va a tener maestros en ese camino. Lo que acá vemos es él subido a un árbol, el árbol, ¿no? La figura vertical que conecta la tierra con el cielo, subido al árbol, hay un viento. Siempre el viento, no siempre, pero puede ser símbolo de revelación. Él tiene una revelación ahí arriba, baja y ya lo conoce todo, como estábamos diciendo, ¿no? El misterio. Él tiene un contacto con el misterio. Dice, ya conozco, ¿qué conoces? Conozco todo. Tiene el punto del que hablábamos. Tiene el punto, el centro. Conozco todo. Incluso yo ya ni siquiera tengo que ser un artista. Puedo trabajar de cualquier cosa siempre y cuando vaya hacia ese punto.
Ese punto, en este caso, viene de arriba. Yo entiendo seguramente que acá hay personas que no creen en Dios y está completamente bien, completamente legítimo, y están diciendo, bueno, pero esto puede ser para alguien que crea en algo trascendente, pero para mí, que yo creo simplemente en que amo a mi hijo, yo creo en lo que vivo, yo creo en la ciencia. Bueno, piénsenlo en el punto de vista sobre el destino, piénsenlo sobre el punto de vista de la suerte, piénsenlo como algo que los excede. Sí, supongo que todos acá coincidimos en que hay algo que nos excede. Hay quienes dirán es Dios, hay quienes dirán es el destino, hay quienes dirán es la suerte. Piénsenlo en esa situación. O sea, este centro que él encuentra, por supuesto que lo encuentra en lo alto, por supuesto que no hace referencia directa, en ningún momento habla acá de acabo de conocer a Dios, ni mucho menos, ¿no? Él dice conocí lo verdadero, conocí todo, la conexión del mundo perfecta. Bueno, piénsenlo en una situación más moderna, podríamos decir, qué sé yo, estás en el subte pensando en un compañero de secundario que no viste hace mucho tiempo y entra ese personaje y vos decís, Juan Carlos, estaba pensando justo en vos. Piensen en ese misterio, ¿no? En ese centro. Él acá tiene esta revelación, simbólicamente en lo alto, subido a un árbol y baja y le dice al Padre que conoce todo, pero más allá de lo que acabamos de ver, vamos a tener que ver la ampliación de eso, ¿no? Él tiene un punto, como estábamos diciendo, si él se quedaría en ese punto, quizás se vuelva loco. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de la hermana? No lo vamos a ver porque no hay tiempo, pero el personaje de la hermana tiene este centro inmóvil en una nota de un piano. Ella encuentra que en la nota de un piano tiene un tin, 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 en eso está todo. Calazo dice, Dios es un instante en las religiones, Dios es un instante. Lo que hay después en las religiones es la ampliación o las reglas que le pongo a ese instante. No solo lo dicen en Occidente, en Oriente los Vedas dicen Dios está en la sílaba, por eso el Om. Dios es un instante que rápidamente se nos va, desaparece. El conocimiento, el misterio, para sacarlo del plano religioso, es un instante. Estoy arriba de un árbol, hay un viento, conozco algo, conozco todo lo que desconocía, pero rápidamente lo pierdo. Borges dice, hay un momento en la vida de una persona que entiende para siempre quién es, ¿no? Esta cuestión de biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, lo que sugiere Borges ahí es también esto, ¿no? Es el instante, hay un instante en el que nosotros sabemos quién somos. Lo conozco, rápidamente lo vuelvo a desconocer, lo tengo que volver a buscar. Generalmente, por ejemplo, esa frase de Borges se la utiliza como, bueno, hay un momento de una persona que conoce quién es y de ahí en adelante tiene para siempre claro quién es y qué lugar ocupa en el mundo. Bueno, no es de esa manera, es una búsqueda constante, es como la búsqueda también del grial, el conocimiento que lo encontramos y lo perdemos. Lo encontramos y lo perdemos y lo tenemos que volver a buscar. Y para volverlo a buscar existen los maestros, existen los guías que realmente son muy importantes. Así que vamos a ver la otra parte. ¿Alguno tiene algo para decir de esto? Perfecto. Vamos a ver la otra parte de la película. En la mitad cae el nazismo, él queda del lado de... Él vive en... no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero bueno, él queda del lado soviético. Su primer encuentro con una escuela, con una universidad de arte, es en el lado soviético del mundo. La película, por supuesto, va a hablar mucho también en relación a lo político y a lo ideológico y a los dos mundos y qué cosmovisión tiene cada uno de esos dos mundos y en última instancia también qué males tienen en común, por decirlo de alguna manera. Pero se cruza, el primer maestro que a él lo influye es este maestro que lo introduce en el arte socialista, en el arte que vemos, por ejemplo, cuando vemos una película de Berlín Oriental, el arte de los trabajadores, el arte desprovisto del yo. Hay algo que le dice acá que es el ich, o sea, el yo, nos lleva a un lugar inconducente, malo, no tiene un punto. Para conocer al arte, o para ser un artista, para hacer arte, tenemos que salir del yo, ¿no? Él, por supuesto, está del lado soviético, lo pone en el lugar del pueblo.
la gente, el pueblo trabajador. Pero lo que acá sucede es esto, ¿no? Su primer acercamiento al arte, después de tener esa revelación, es de un maestro que le dice: ese misterio, el arte, está por fuera del yo. Después vamos a ver la cuestión estructural que se confirma con la otra parte de su otro maestro. Pero esto, ¿no? Para encontrar algo más grande que nosotros tenemos que salir de nosotros mismos. El yo lleva a un ensimismamiento, es vanidad, es vano, sin sentido. Vamos a ver la otra parte, porque ahora le voy contando, ¿no? Porque no vieron la película. En la mitad suceden muchas cosas. Ahora él en un momento se da cuenta que la cuestión soviética no va para más. Lo que sucede es que él se da cuenta que esto es mentira porque su papá se suicida. Vieron que lo vimos a su papá trabajando en algo técnico, él era como un carpintero, qué sé yo. Él empieza a caminar sobre estas enseñanzas de este maestro que dice, bueno, vamos a hacer un arte para afuera, ser un artista está afuera de yo mismo, el arte está al servicio del pueblo, y lo que ve es que vuelve a la casa y encuentra a su papá que se suicidó justamente porque no encuentra trabajo. El padre no encuentra trabajo porque era ex afiliado al partido nazi, pero su papá era ex afiliado al partido nazi porque si no, no encontraba trabajo dentro del régimen nazista. Sin embargo, en paralelo vemos en la película como su contraparte, en la película está el doble de Kurtz, o sea, su versión 180 grados, que igual tienen cosas en común, pero bueno, 180 grados tienen cosas en común, que es un médico, un profesor que dice, a mí llámenme profesor, que trabaja dentro del régimen nazi. De hecho, manda a asesinar a su tía. Es una especie de positivista, hipercientificista, un médico espectacular que no contempla más nada que el conocimiento científico. Por eso es el reverso del que es un artista. Y vemos cómo este personaje lo capturan siendo un nazi, o sea, siendo efectivamente nazi, lo consigue trabajo rápidamente dentro del régimen soviético, diciendo, bueno, es un médico y tiene que conseguir trabajo. Y en paralelo vemos a su padre, que era una persona que no era nazi, pero que estaba afiliado porque tenía que sobrevivir dentro de ese contexto, no consigue trabajo dentro del lado soviético, dentro de este nuevo mundo, y se suicida. Todo esto para decirle, él deja de creer en esto que acabamos de ver porque ve lo que le sucede a su padre. En el medio se enamora de la hija del médico que les estoy contando y empieza a haber una puja entre él y el médico sobre la figura de su hija. Vamos a ver la parte de la Universidad Occidental. Él se escapa del lado soviético y se va a Frankfurt o a un lugar de Alemania Occidental a estudiar arte en Occidente. No los molestamos más. Faltan dos, pero vamos a ir de atrás para adelante, desde el principio de lo que vimos hasta el final. Lo primero que vemos es cómo lo reciben a él en la Escuela de Arte Occidental, un amigo o un compañero que le hace una muestra de lo que es su universidad, que seguramente a todos nosotros nos queda más cerca de esa universidad. Lo que vemos es un festival del yo, ¿no? Él dice, acá lo que importa es tener una idea, acá lo que importa es tener una idea como podemos hablar, recién hablábamos del misterio, después su profesor va a hablar sobre el misterio, podemos hablar de un enigma, la diferenciación de misterio y de enigma. El misterio es algo que desconocemos, que podemos ir respondiendo, pero que siempre va a tener un fondo inalcanzable. El enigma es algo que aparece, se me ocurrió, ya está, lo desconé, ¿no? Esto de idea de, el asesino era Juan Carlos, ¿se entiende? Por supuesto que dentro de una película de asesinatos, un asesinato puede ser un misterio y no solamente un enigma. Pero acá, la idea a la que se refiere su compañero tiene más que ver con el enigma que con el misterio, ¿no? Tiene más que ver con esta cuestión de encontrar algo, encontrar un truco para diferenciarse de los demás. En algún punto le está dando la razón al profesor que vimos del lado soviético, donde dice ich. Lo que estamos viendo es un festival de yo. Personas que intentando buscar su camino se terminan ensimismando cada vez más en su yo.
en algo inconducente, giran en falso, por decirlo de alguna manera. Estábamos hablando de un centro con una circunferencia muy, muy chiquita. Imaginemos, la idea que plantea su compañero es como tener un centro muy, muy chiquitito, que los lleva a hacer esas mierdas que vemos que hacen en la universidad que tienen. Después aparece, y también le da la razón al soviético en el aspecto, ¿viste? Cuando le dice, el arte burgués termina siendo un bien de producto para venderle a los ricos. Y lo que vemos acá es un compañero de gente buena igual, ¿no? Por supuesto, se quieren con sus amigos, esto no quiere decir que son enemigos, ni mucho menos. Pero vemos un amigo de él que le está vendiendo una cortina de baño a una pareja adinerada en la que le dice, ustedes tienen mucho sentido para el arte, ¿eh? O sea, lo que vimos que le dijo su maestro anteriormente, podemos ver que acá se confirma, o por lo menos tiene un punto de lógica, hasta que nos encontramos con lo que va a ser su maestro dentro de esta escuela. Lo vemos que en apariencia cumple con los requisitos de lo que estamos hablando. Lo vemos, él dice, tiene una idea o un misterio con el fieltro y la grasa. Por eso hace arte abstracto y lo vemos como juntando fieltro y grasa en un rincón. O sea, a simple vista no es diferente lo que estamos viendo que hace su maestro de lo que estaban haciendo la gente en el pasillo, que estaban pintándose de negro o tirando flechas a un arco. Es una idea, ¿no? O sea, esto que le está contando su compañero, que en realidad es la lectura que su compañero hace sobre las enseñanzas de ese maestro, lo vemos aparentemente coherente con esto. Vemos un hombre de sombrero que está tirando grasa en un rincón. Él, acá está bastante claro, esta cuestión del misterio con lo que es su cabeza. Viste que dice, nadie lo vio nunca sin el sombrero. Parece que ahí tiene un misterio, incluso hay alumnos que lo sedujeron para tener sexo con él y no se sacó el sombrero. El sacarse el sombrero nunca develó ese misterio también simbólicamente del que estamos hablando. Y después vemos la primera clase con su maestro radicalmente incoherente con la de su maestro soviético. Lo que vemos acá es una persona que dice los partidos políticos no existen, o sí existen, son todos mentira. Uno tiene que elegir entre la verdad y la ideología. Uno tiene que elegir entre el arte y la ideología. Su maestro anterior le decía, el arte se somete a un partido único o al trabajador, por decirlo de alguna manera. O seguramente su maestro soviético y su maestro occidental se hubiesen llevado mal, uno puede decir, no hubiesen coincidido. Pero, volviendo a la frase de Chesterton, él dice el cristianismo, pero digamos al maestro le interesa más la verdad que la coherencia. Ahora vamos a ver una verdad que termina conteniendo a toda esta incoherencia. Termina siendo un camino totalmente verdadero, el de Kurtz, para convertirse en un artista, y lo vamos a ver enseguida. Me quedó algo, estoy pensando, el maestro, el misterio. Creo que no. ¿Alguien tiene algo? Bueno, vamos a ver ahora la enseñanza final que tiene este maestro con Kurtz. A ver, le pegó un paseo bárbaro, ¿no? Acá, bueno, habíamos hablado un poco sobre este personaje. Lo que sucede previamente es que en una clase Kurtz tiene una idea interesante, una idea buena sobre los números de la lotería. Dice, si yo te digo 5, 3, 4, 8 no significa nada, ahora si 5, 3, 4, 8 son los números que salen en la lotería, eso ya tiene un sentido. Esa es la idea que lo lleva el profesor a decir, che, quiero ver tu trabajo. Entra y se encuentra con esta búsqueda de Kurtz sobre lo que era esa escuela, ¿no? Sobre lo que era el yo, ideas. Lo que se encuentra son ideas que habíamos visto en el video anterior. Y acá descubrimos lo que es el centro, lo que es el misterio del personaje de su profesor. Lo vimos acá, se cayó en lo único en lo que él cree, su centro inmóvil,
en lo único que es verdadero o que él puede dar fe de que eso es verdadero es la grasa y el fieltro. Por eso él trabaja, como vimos, haciendo obras con grasa y fieltro. Muy distinto es el yo del que habla sobre él, el yo del que habla sobre Descartes, al yo que le estaban diciendo sus compañeros, ¿no? O sea, el yo que veíamos de cada idea desperdigada por ahí tenía más que ver con el ego, con una cuestión de vanidad o de una cuestión enigmática que con el quién sos. ¿Quién sos? ¿Qué sos? Eso es el centro. Por eso ahí le muestra el misterio, porque ve que del otro lado existe un alumno y él lo introduce en su misterio para de alguna manera preguntarle cuál es el tuyo. Nosotros ya vimos que el personaje de Kurtz conoció algo, tuvo una revelación, tuvo un contacto con este misterio. Y también esto se contrapone, si querés, con el profesor soviético. El profesor soviético le dice ich, o sea, yo. Bueno, no es lo mismo, pero seguramente el soviético lo empujaba a encontrar algo más grande que él, o sea, el arte estaba por afuera de él, y este profesor lo empuja, si bien a encontrar por afuera, porque la gracia y el fieltro es algo externo, internamente, ¿no? En una historia tremendamente íntima que es la de su historia en la guerra. El yo el corazón, conocer quién soy en lo más íntimo de mi ser. El sí mismo, diría Jung. Esta cuestión de lo trascendente afuera y lo trascendente adentro, en diálogo. Vamos a ver cómo Kurtz se convierte finalmente en un artista y hacemos unas consideraciones finales y hablamos un poco más de la película. En esta parte supongo que se han perdido un poco porque no conocen a los personajes y las situaciones que sucedieron. La persona que vemos que él pinta es su tía con él de niño. Su tía, recordemos, había conocido la verdad en la nota de un piano. El otro personaje que vemos que pinta de la foto es el médico nazi que les estoy diciendo, que mandó a asesinar a su tía y a su vez es el padre de su enamorada, por decirlo de alguna manera. Entiendo, es medio una tragedia griega, pero después cuando van a ver la película se explica muchísimo mejor. Pero él no sabe que su suegro mandó a asesinar a quien es como su madre, que era su tía. Acá vemos en puesta en escena todo lo que vimos que aprendió de sus universidades o sus maestros, por decirlo de alguna manera. ¿Qué vemos? Primero, él decide pintar algo que tiene que ver con su intimidad, como le había dicho el profesor anterior. Una historia que tenga que ver con él. ¿Quién sos? Bueno, yo soy esta foto, yo soy la foto de mi tía. Decide pintar una foto que es lo más profundo de su ser. Pero decide pintar una foto literalmente, o sea, pintar una fotografía, un pedazo de realidad pintado, con el artefacto que vimos que utilizó su maestro del lado soviético. Vieron que el maestro del lado soviético le había dicho el arte abstracto es una mierda, básicamente. Le había dicho el hombre, no lo estoy diciendo yo, seguramente. El arte abstracto no sirve para nada, es un capricho del yo. Hay que pintar cosas realistas, le dice. Entonces, él pinta algo realista, que es una foto, que tiene que ver con su más íntimo yo, como le había dicho su otro maestro, y además tiene esta cuestión con la idea que le había dicho, le habían contado en la Universidad Occidental. ¿Cuál es la idea? Este gesto que hace, este efecto que hace con el pincel, que como que le pone un velo, ¿no? Le pone un velo a la foto. Esa cuestión, ese truco técnico, por decirlo de alguna manera, sumado a el truco técnico, que en realidad acá aparece lo trascendente. Pero bueno, primero vamos con el gesto técnico del pincel. Él le pone un velo. Lo que habíamos visto, la película se llama Never Look Away, se llama de otra manera, pero es en alemán, justamente es lo que le dice siempre su tía.
Nunca mires hacia otro lado, siempre mira de frente a la verdad. La tía hace eso y, como habíamos dicho, se vuelve loca. Lo que hace él, lo que encuentra él como dispositivo para mirar siempre hacia la verdad, lo vemos ahí en el flashback, pero lo van a entender mejor si ven la película, es que cada vez que hay una situación que a él lo constituye o le duele muchísimo, lo mismo pasa cuando encuentra a su padre suicidado, es que pone su mano por delante, hace foco en su mano y hace fuera de foco atrás. Una cuestión técnica. O sea, él encuentra una forma de hacer foco adelante y después, dejando el foco adelante, tener la verdad de frente, pero tenerla con un velo. La figura simbólica del velo, seguramente la conocen, tiene esta cuestión de el ser humano no está preparado para estar expuesto mucho tiempo a lo sagrado. El ser humano no puede estar mucho tiempo ante la verdad porque inevitablemente se vuelve loco. Estamos preparados para cruzar el umbral y volver, por decirlo de alguna manera. No, el velo, correrlo, pero rápidamente que vuelva a aparecer. El arte es ese velo, ¿no? El arte es ese velo. Esta idea que él está trayendo acá a sus obras de arte tiene que ver con ese velo de lo verdadero. Por eso, por ejemplo, Edipo se saca los ojos. Cuando se entera de toda la verdad, él no puede concebirlo y se saca los ojos. Y además se saca los ojos para percibir mejor la verdad. Justamente ese velo se ha corrido y le lleva a otro lugar, no lo lleva a otro lugar que a tener que sacarse los ojos. Bueno, ¿qué sucede acá? Él trae la máquina que vio del lado soviético. Viste que cuando vimos el profesor soviético que le mostraba obras de arte, nos introduce la máquina esta de proyección. Trae esa máquina, pinta, abre y cierra por una cuestión de, por lo mismo que nosotros estamos prendiendo y apagando la luz para ver la película, queda la ventana abierta y ¿qué sucede? Vuelve a aparecer el viento que a él le había revelado la verdad en la cima del árbol. Él ese día en la cima del árbol corre viento, entiende todo, no algo, sino todo, y ese todo lo tiene que ordenar de alguna manera. Toda esta película es cómo lo ordena. Ese todo es la verdad. ¿Cómo conocer a la verdad? Mediante el arte, dice Kurtz. No necesariamente quiere decir que todas las personas del mundo tengamos que ser artistas. De hecho, él lo dice, ahora que conozco todo, ni siquiera tengo que ser un artista, puedo hacer cualquier trabajo porque ya conozco todo. Y argumentalmente lo que nos pasa en la película, incluso sin advertirlo por el propio Kurtz, es que se nos revela la verdad, porque entendemos que en la figura de su tía y en la figura de su suegro, unidas, está el misterio de la película, en realidad también el enigma de la película, que es qué sucedió con estas personas. En una escena que no vamos a ver, entra su suegro, ve el cuadro, percibe que Kurtz ahora sabe, él reconoce a la mujer que ve en el cuadro, porque dice, es la mujer que yo mandé a asesinar una cámara de gas, y se va. Es vencido por el arte, incluso sin que Kurtz diga nada. No es que Kurtz le dice, vos sos la persona que hizo tal cual cosa. El arte lo vence por sí solo. Hay algo que lo trasciende, la verdad, que los trasciende a los dos, en este caso a Kurtz y después a su suegro, aparece mediante el arte. Ustedes me dirán, yo me puedo sentir identificado o con el maestro occidental o con el maestro soviético, pero me estás diciendo que si nunca hubiese entrado ese viento por esa ventana, él nunca se hubiese convertido en un artista o nunca hubiese conocido la verdad. Lo mismo que estábamos diciendo antes. Virgilio acompaña a Dante hasta un lugar. Evidentemente, en la vida nuestra, en la vida de las personas, los maestros son nuestros guías, nos pueden acompañar, pero tiene que aparecer algo, tiene que haber algo, llámelo suerte, llámelo destino, llámelo Dios, que nos contemple, nos dé ese centro. Entonces, en la constitución del todo acá tenés lo que él aprende del maestro soviético, que es incoherente con lo que aprende del maestro occidental y a su vez con ese centro inmóvil que es lo que él aprendió en la cima del árbol. El viento, las cosas soviéticas, las cosas occidentales, y aparece la verdad y él muere y renace como un artista. Básicamente es esto, ojalá les haya gustado y bueno, si no les pido disculpas. Muchas gracias. Sí.